Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 4 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, más conocida como IATA son las siglas en inglés, no es un sobrenombre que le hayan puesto. Bien, pues esta asociación, que es muy famosa por lo demás, anunció este lunes que la crisis de las aerolíneas es mucho más profunda de lo que se pensaba. Y ojo, que ya se pensaba que era bastante profunda. No perderán un año, como se pensó al principio, ni siquiera 2, como se pensó un poquito más tarde, sino 4. La asociación estima que la industria no se recuperará de esta crisis hasta el año 2024. Y esto ceteris paribus, es decir, si todo se mantiene como hasta ahora, que si la cosa empeora, pues quizá no se recuperen hasta 2030, qué sé yo. Es decir, que no regresarán a los niveles de tráfico y de ingresos del año pasado, de 2019, hasta dentro de 4 años. Se ha producido algo similar a una tormenta perfecta, más o menos, dentro de esta industria, que ha devastado por completo el sector. El mercado se ha contraído de golpe. Primero se contrajo al 100%, es decir, no se podía volar porque no se podía salir de casa, y luego posteriormente, cuando ya se han levantado los confinamientos, pues la gente no quiere volar o no puede volar. Es una mezcla de miedo a contagiarse dentro de un avión o en los aeropuertos, también la crisis económica que ha llevado a mucha gente a quedarse desempleada, bueno, y el hecho de que las empresas evitan desplazar personal, a no ser que sea algo estrictamente necesario, y las empresas son en buena medida, la salud de las empresas es en buena medida corresponsal de la salud de las aerolíneas. Es decir, si a unas les va bien, a otras también les va bien, porque muchos son los que vuelan por cuestiones de trabajo. Bien, esto evidentemente no es algo puntual, no es el 11S, por ejemplo, de hace ya pues casi 20 años. Esto va para largo y las aerolíneas descuentan que tendrán que encogerse de una manera sustancial y ponerse a resguardo si quieren salir vivas de esto. Por supuesto, la crisis es extrapolable a otros actores de la industria aérea, como los fabricantes de aviones, los propios aeropuertos y las tiendas que están dentro, las agencias de viaje, etc. A ver, no todos lo conseguirán, es decir, reconvertirse, muchos quebrarán, otros tendrán que fusionarse para sobrevivir y algunos solo podrán subsistir enchufados a las ayudas públicas. Cuando todo esto concluya, no sabemos cuándo será, quizá dentro de 3, de 4, de 5 años, el sector aéreo va a presentar un aspecto muy distinto. La semana pasada nos enteramos de que los pilotos de British Airways, la aerolínea, no diré de bandera, pero no es propiamente de bandera, pero sí la antigua aerolínea de bandera del Reino Unido, pues estos pilotos habían acordado rebajarse el sueldo voluntariamente un 20%. Ahí es nada. Lo hicieron mediante votación, es decir, se reunieron y votaron si preferían bajarse el sueldo o enfrentar un montón de despidos. La rebaja salió por mayoría, así que eso es lo que va a hacer la compañía. No había muchas más opciones que esa o el riesgo de perder el empleo. La situación dentro de la empresa de British Airways es tan apurada que la dirección de la empresa, bueno, el director de British Airways es un español, por cierto, pues se los puso con toda la crudeza posible. La situación era la que era, es la que es, la gente no vuela, hasta los aviones, una buena parte de la flota parada, así que o despedían a 1.255 pilotos y los despedían pues con carácter prácticamente inmediato, o despedían una cantidad sustancialmente menor, unos 100 y pico, y a cambio el resto, los que conservaban su empleo, todos se bajaban el sueldo un 20%. Bueno, los pilotos, con un criterio muy solidario, según hemos podido ver, pues se decantaron por lo segundo, es decir, por repartir los costes de esta crisis, que afecta a todos, evidentemente, pero a las aerolíneas especialmente, repartirlas entre todos a cambio de que, pues, 1.000 y pico de sus compañeros no se quedasen sin trabajo. La situación de British Airways y la de su hermana, que es Iberia, es peor que mala. Nunca antes se habían visto en una igual, no ya dentro de IAG es una
empresa muy joven, nació hace menos de 10 años, pero ni la propia British ni la propia Iberia. Bueno, tendríamos que remontarnos, pues qué sé yo, a la Segunda Guerra Mundial o a la Guerra Civil Española para que ya existían ambas. Bueno, British Airways no existía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero Iberia sí existía en la época de la Guerra Civil Española. Quedó reducida a la mínima expresión, obviamente, porque Iberia es una de las aerolíneas más antiguas del mundo. Fue fundada en el año, creo que 1927. Es decir, si consigue sobrevivir, pues hará su centenario dentro de solo 7 años. Durante el primer semestre de este año, es decir, que acaba de concluir hasta el mes de junio, la compañía matriz, tanto de Iberia como de British Airways, que se llama IAG, International Airlines Group, a eso responden las siglas, ha perdido nada más y nada menos que, es que decirlo ya es hasta un poco mareante, 4.000 millones de euros desde el 1 de enero al 30 de junio. En IAG, aparte de Iberia y British Airways, que son las dos compañías principales, está también Vueling, que es otra compañía española, esta vez con sede en Barcelona, y luego la irlandesa Aer Lingus, que también en tiempos pues fue la aerolínea de bandera de Irlanda, pero son más pequeñas, tanto Vueling como Aer Lingus, que son más pequeñas que Iberia y British Airways. Bien, la compañía en sí, IAG como tal, se fundó hace poco, en el año 2011 exactamente, y desde 2013 se fundó en una época muy fastidiada para las aerolíneas, que fue la última crisis económica, y al principio tuvo pérdidas, pero a partir de 2013 recuperaron los beneficios y ya desde entonces, de hecho han ido ganando, han llegado a ganar bastante dinero en los últimos años y desde este año pues ya han vuelto a las pérdidas y además todos son pérdidas. Y seguramente las pérdidas se continuarán el año que viene, 2021 y el siguiente, 2022. Vamos, que el presidente de la compañía ha estimado que no volverán a tener unas cifras, no ya iguales, parecidas a las del año 2019, hasta como mínimo el año 2023. Y aun con todas creo que es demasiado optimista Willie Walsh. Esa es mi opinión, por lo menos. El tema hay muchísima incertidumbre todavía y pensar que el asunto ya se ha terminado es ser optimista, pero bueno, está bien que algo de optimismo le ponga, porque si se pone pesimista, pues ya casi lo mejor es cerrar IAG y dedicarse a otro negocio. Bien, en este caso de British Airways y y por extensión de IAG y de Iberia, he empezado con él porque es muy ilustrativo. Es de cómo está una industria. Es solo uno más entre los centenares de dramas que están viviéndose hoy, que se están produciendo en estos momentos en las aerolíneas de todo el mundo. No hay ninguna que esté bien, no hay ninguna que esté con números negros, todas han entrado en números rojos, todas tienen problemas de vender billetes, todas tienen problemas para llegar a fin de mes y para pagar a sus propios empleados, y todas, o prácticamente todas, no sé si habrá alguna que esté expandiéndose, pero quizá hay alguna pequeña, pero lo dudo, y todas están pensando en el modo de hacer viable, no este año, que va a ser imposible, pero sí lo antes posible, hacer viable la empresa. Y esto es extensible a todo el sector de la aviación. Bueno, el sector de la aviación y en general del turismo, que han caído en picado. A ver, este no es un sector cualquiera, nos puede parecer, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Son los que vuelan, ¿no? Es poca gente. No, en absoluto. Es un sector importante, es un sector que mueve pues muchos miles de millones de euros al año y a su vez propulsa y alimenta la cuenta de resultados de otro tipo de negocios. Estamos hablando de los constructores de aviones, de los gestores de aeropuertos, de las propias aerolíneas. Todas además, tanto los constructores de aviones como los aeropuertos como las aerolíneas son muy visibles porque sus marcas son muy reconocidas. El sector de la aviación, si nos ponemos así un poco generosos, ¿no? Bueno, sin ser demasiado generosos, incluye básicamente a las aerolíneas, las centrales de reservas, habría que incluirlas también, son grandes, caso de Amadeus, por ejemplo. Bueno, la Amadeus es un caso clarísimo, la acción hoy vale la mitad que a finales del mes de enero, no estoy hablando de hace un año, una cosa así, estaba el otro día a 40 euros y a principios de año rondaba los 80. Y poco se ha desplomado a mi juicio, pero bueno, los aeropuertos en España, los aeropuertos son estatales y se enchufan a fin de cuentas sus pérdidas a los presupuestos generales del Estado, pero en otros lugares del mundo los aeropuertos son privados. Algunos de los aeropuertos más grandes del mundo son sociedades privadas y viven de que los aviones aterricen en ellos cargados de pasajeros que pagan sus tasas, que hacen sus compras dentro del aeropuerto o comen allí.
Luego también tenemos a los fabricantes de aviones y luego por último la industria auxiliar aeronáutica, es decir, los que fabrican componentes para que luego los grandes fabricantes de aviones los ensamblen. Bien, todo esto está sostenido, toda esta industria gigantesca y millonaria está sostenida sobre un gesto la mar de simple, el simple gesto que todos hemos hecho alguna vez de comprar un billete de avión y acto seguido volar. En algunos casos los hay que compran no uno, sino decenas de billetes de avión a lo largo del año. Pues algo tan simple como eso. Lo ponemos en marcha. Bueno, antes, hace años, teníamos que ir a la agencia de viajes. Hoy ya lo hacemos directamente con el ratón y delante de la pantalla. El clic, ese clic tan inocente, es el que pone en marcha toda esta industria. Esto es precisamente lo que se ha dejado de hacer. Es decir, lo que ya no estamos haciendo en estos momentos. Seguramente los que estéis al otro lado y tengáis costumbre de volar muy a menudo, habréis observado que este año estáis volando muy poco. Algunos directamente nada. Durante la primera parte del año, bueno, los primeros 2 meses y medio todavía se podía volar, pero a partir de mediados de marzo, porque no se podía salir de casa y por lo tanto pues tampoco se podía ir a ningún sitio. Y luego posteriormente por un rosario de razones muy variadas. Porque no hay miedo a contagiarse, es una posibilidad, un avión es un lugar cerrado, pequeñito, donde además el distanciamiento social es impracticable, bueno, pues sería practicable, pero metiendo a muy poca gente dentro del avión, reduciendo tanto la capacidad que lo haría por completo inviable su operación. Eso por un lado. Otro es que la crisis económica pues no permite volar, o que en fin, que no hay avión disponible porque muchos están en tierra y por lo tanto, si queríamos ir en avión a un sitio, pues ese vuelo que llevaba ahí toda la vida, entre comillas, pues ha desaparecido y no sabemos cuándo va a volver. Bien, esta es la razón por la cual el sector está no en las últimas, pero prácticamente en las últimas. Valga como ejemplo la caída. Bueno, la caída, es que estoy viendo la gráfica y no es una caída, es mucho más un derrumbe. El derrumbe del tráfico aéreo en España. La AENA tiene unas estadísticas que va actualizando cada mes, son además muy buenas. Bien, en junio les he estado echando un vistazo, me he bajado los PDFs. Claro, esto echas a temblar según las ves. Son, en cierto modo, casi increíbles. Esto, no sé, me lo muestran hace un año y no me lo hubiera creído. Bueno, no puede ser una caída semejante, como si lo que nos hubiera caído en lugar de un virus fuese literalmente un meteorito, o si hubiese acabado el combustible de aviación, el petróleo y tal. Bien, en junio del año 2019 pasaron por la red de AENA, que es la mayor parte de aeropuertos en España pertenecen a AENA, hay algunos que no, pero la mayor parte son públicos y pertenecientes a AENA. Bien, pues pasaron por esta red 27 millones de pasajeros. La cifra que había ido creciendo con los años, a lo largo de la última década, especialmente desde la salida de la crisis, se había ganado muchísimo tráfico. Si vemos, por ejemplo, el mes de junio en la red de AENA, pues viene creciendo de manera ininterrumpida desde el año 2013. Había tenido una pequeña caída entre 2009 y 2012, pero a partir de ella se empezó a recuperar. Bien. Por Madrid-Barajas, en junio del año pasado, pasaron 5,5 millones de pasajeros. Bien, en junio de este año solo han pasado 194.000. Yo creo que la cosa, en fin, que no hace falta ser muy... Es que es una caída tan brutal que solo decirla pues ya llama la atención. De hecho, en el mes de junio, os decía, del año pasado, pasaron por AENA 27 millones de pasajeros y el otro dato que habría que buscar es el de junio de este año. Han pasado 1 millón. 1 millón pelado, además. En fin, no hace falta decir mucho más. Yo creo que en este caso los números hablan por sí mismos. Ni en la crisis de 2001, ni tampoco en la del año 2009-2013, que fue especialmente durante 2009 bajó mucho el tráfico aéreo en todo el mundo. Bueno, pues ninguna de las dos crisis, las últimas crisis aéreas que se recuerdan, ninguna de las dos se acercaron, pero vamos, ni remotamente a algo parecido. Es decir, con que bajase el tráfico un 8% ya les parecía una auténtica desgracia. Bueno, ahora mismo estamos hablando de bajadas de tráfico, bueno, en algunos casos del 100%, porque es que los aeropuertos directamente han cerrado, y han cerrado no 1 o 2 días, o una semana, como, qué sé yo, aquello en 2010, recordadlo, cuando el volcán aquel islandés de nombre impronunciable
entró en erupción y hubo un montón de aeropuertos en Europa Occidental que tuvieron que cerrar. No. Esto ha sido mucho más tiempo. Así que, y una cosa mucho más extendida. En aquello del volcán islandés, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas, como estaba más al sur, no le tocó cerrar. Por lo que en rigor aquí podemos hablar de un colapso mundial, de ámbito mundial, de la actividad aérea. Un colapso que se cifra en miles de millones de dólares. Bueno, en muchos miles de millones de dólares. A ver, vamos a hacer unos cuantos números para que nos hagamos una idea, porque cuando pones números encima de la mesa, todas las bueno, a partir de ahí ya podemos interpretar, pero con buena estadística y con números se analiza mejor un problema y se interpreta mejor. En el año 2019 se vendieron un total de 4.500 millones de billetes de avión. Esto no significa que volasen 4.500 millones de personas, porque muchos volaron varias veces, pero bueno, nos hace una idea, nos permite hacernos una idea. En un planeta en el que somos 7.500 millones de personas, pues nos dice que, bueno, que antes, no ahora evidentemente, que en el aire en un momento dado había millones de personas, que cada día volaban millones de personas. Bien, pues en el año pasado hubo unos 100.000 vuelos comerciales de promedio cada día, que despegaron y aterrizaron. Pues ningún avión puede permanecer en el aire eternamente en alguno de los 6 millones de aeropuertos que hay en el mundo. Evidentemente, de los 6 millones solo, qué sé yo, 300 o 400 son medianamente importantes, pero aún así que hay mucho aeropuerto, cada uno con su negocio y con sus empleados. Las aerolíneas facturaron 850.000 millones de dólares el año pasado. Los aeropuertos, estos 6 millones de aeropuertos, facturaron 170.000 millones de dólares. Y los dos principales fabricantes de aeronaves, son dos, de aeronaves comerciales, estoy hablando, son Airbus, que es europea, y Boeing, que es estadounidense, facturaron cerca de 200.000 millones de dólares. Luego, si a esto le sumamos la facturación de la industria aeroespacial, en su conjunto, pues tendríamos unos 600.000 millones de dólares. Caray, estamos hablando de un negocio que movió solo el año pasado aproximadamente billón y medio de dólares. Billón de los nuestros, no billón de los estadounidenses. Pues bien, ese negocio, que movía 1,5 billones de dólares, de golpe se seca durante meses. Y luego tiene que empezar de cero, en un entorno económico muy deteriorado y con un montón de incertidumbre en el horizonte, con un panorama muy incierto. Bueno, se sabe, como os decía antes, si esto va a ir a más, si se va a acabar ya, si vamos a volver en algunos sitios a confinamientos que impedirán de nuevo a la gente volar, aunque sea poco, pero volar realmente no se sabe por dónde pueden ir los próximos meses. Y eso dejando al margen el hecho mismo de que la economía mundial está muy tocada. En algunos lugares del mundo tremendamente tocada, que les va a costar muchos años salir de esta. Así que no sabemos aún, estamos en agosto, acabamos de empezar el mes, no sabemos aún cuál será la cifra final de ingresos a final de año de toda esta industria. No tenemos ni idea ni en cuánto se quedará la caída. Pero los expertos calculan que la industria quedará reducida aproximadamente a la mitad. Más o menos, es decir, que si era una industria de 1,5 billones de dólares, pues se va a quedar en aproximadamente 750.000 millones, que no está mal, pero aún así una caída tan pronunciada en solo un año, pues claro, eso no hay quien lo aguante. No estamos hablando de una caída poquito a poquito que se va ajustando de manera natural, ¿no? Y se va habituando. En este caso es de golpe. La situación, además, como os comentaba antes, puede empeorar. Si en otoño se produce una segunda ola, vuelven los confinamientos, los cierres de fronteras, los cierres de aeropuertos, etcétera. Pero bueno, no vamos a ponernos en lo peor, obviamente, tampoco en lo mejor, y es que esto se acabe mañana, que no será cierto. Lo peor y lo mejor no suelen ser ciertos por regla general. Pero bueno, seamos medianamente optimistas y demos por bueno que esto se controlará primero en algún momento del año próximo y luego ya se pondrá fin mediante los fármacos que se están desarrollando a la enfermedad. Lo están desarrollando los laboratorios, además a mucha velocidad, de manera muy intensa, porque hay bastante dinero metido en ello. Es decir, seamos, ya digo, optimistas, entre otras cosas, porque los seres humanos hemos salido de cosas peores que estas. Así que la situación es mala, pero no es ni muchísimo menos la peor con la que se ha tenido que ver nuestra especie. Bien, aún con esas, es decir, aún poniéndonos con relativo optimismo bien informado, pero optimismo, una parte considerable de los aviones permanecerán en tierra. No por nada, sino por falta de demanda.
Actualmente, estoy hablando a principios de agosto, el 35% de la flota comercial global, es decir, toda, se encuentra en estos momentos, se halla estacionada, en espera de que el tráfico se reanime en algún momento del futuro. Las tienen estacionadas en aeropuertos, ya sea aeropuertos normales o aeropuertos como ese de Teruel, que su único o su principal cometido es almacenar aviones que no se están utilizando en ese momento. Si se reanima, pero no mucho, es decir, que dentro de 6 meses, por ejemplo, se recupera, pongamos por caso, el 80% de la actividad anterior al COVID, es decir, que se queda la actividad que había en el mes de febrero, por ejemplo, enero, febrero, o en 2019, pues solo un 80%. Bueno, en ese caso, la capacidad, el exceso de capacidad, es decir, no, la capacidad es la que es, el exceso de capacidad se cifra en 4.000 aviones que habrán de permanecer hibernados en las pistas, ¿no?, donde los tienen ahora estacionados. Eso evidentemente supone un alivio para las aerolíneas. Muchas de ellas los aviones no los tienen en propiedad, es bastante común. Hay empresas dedicadas a eso, compran gran número de aviones y los alquilan a las aerolíneas. En este caso, pues rescinden el alquiler y que esa compañía, esa empresa se las vea para ver dónde mete el avión mientras no encuentra nadie que se lo alquile. Bien, en el caso de las aerolíneas se ajustan su capacidad de una manera muy directa, retirando asientos del mercado. Pero claro, esto que puede ser un alivio para las aerolíneas es un drama para los fabricantes de aviones, que tendrán que están rehaciendo por completo sus previsiones de fabricación. Ya porque, entre otras cosas, los pedidos que había, muchos se van a cancelar. Otros que estaban apalabrados no se van a terminar produciendo. Y los nuevos, por supuesto, poquísimos pedidos se van a producir a lo largo del próximo año y del siguiente. Pero claro, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, por razones de tipo político, evidentemente, quieren proteger a Boeing y a Airbus. Son dos gigantes que dan empleo a miles de personas y que además mantienen cierto liderazgo tecnológico. Y no quieren bajo ningún concepto ni el gobierno de Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni los gobiernos europeos que quiebren. Así que no sería de extrañar que en 1 o 2 años los estacionamientos de Boeing en Seattle, por ejemplo, o el de Airbus en Toulouse o en Hamburgo, se llenen de whitetails, de colas blancas, que es como en el argot aeronáutico se denominan a los aviones que están ya terminados, pero que no están vendidos, que están sin vender, los tienen en la pista sin vender. Lo de la cola blanca es porque todavía el dueño, es decir, la aerolínea, no ha llegado y ha estampado allí su librea, es decir, su logotipo. Vamos, algo así como los vehículos estos kilómetro cero, que se ven en los concesionarios a precios descontados. Todo evidentemente para proteger la cadena de suministro, que de lo contrario pues se pararía en seco. No es ya que a Airbus le va mal, sino que a todos sus proveedores, buena parte de los cuales están en Europa, pues tienen que cerrar también. Es decir, para que les pase lo mismo por lo que ahora mismo están atravesando las aerolíneas, para evitarlo. De ahí que muchas aerolíneas, como Lufthansa o Air France, hayan pedido y obtenido cuantiosos rescates para no tener que ajustarse o al menos hacerlo más suavemente. A Lufthansa, el gobierno alemán le ha inyectado 9.000 millones de euros, esto lo sabemos ya desde hace meses. A Air France y KLM, que es la misma sociedad, el gobierno francés y el holandés llegaron a un acuerdo y le han entregado 7.000 millones de euros. En el caso de Lufthansa es básicamente una nacionalización parcial, ya que el Estado alemán se queda con el 20% de la compañía. En el caso de Air France es un préstamo. Bueno, en el accionariado de la empresa ya estaba presente el Estado francés, creo que es con un 14 o un 15% de las acciones. Pero vamos, con rescate o sin él, lo cierto es que tendrán que reestructurarse. Unas sobrevivirán, otras no. Las quiebras dejarán espacio en el mercado para que otros lo ocupen el día de mañana. Los aviones evidentemente bajarán de precio porque hay sobreoferta. Los pilotos y el personal de las aerolíneas, personal especializado obviamente, también serán más abundantes. Y los aeropuertos, especialmente los más demandados para operar, pues tendrán slots libres, cosa que no sucedía antes en ciertos aeropuertos muy congestionados. Pero claro, antes de eso habrá que pasar las de Caín, habrá que pasar tiempos realmente duros. Lo que nadie sabe aún es cuán largos van a ser esos tiempos.
vamos con la contrarréplica. Empezamos con Daniel, que nos comenta una historia muy refrescante, por llamarla de algún modo, que sucedió el otro día en un ayuntamiento, en el de Alicante, creo. Me imagino que ya lo habrás visto u oído sobre una concejal de Podemos que relaciona lo que le molesta la temperatura del aire acondicionado y lo relaciona con un micromachismo. Y en su explicación nos da un canon apasionante de la temperatura del bienestar, que debe estar entre 24 y 27 grados y que se creó para un hombre de 40 años y de 1,70. En relación a todo esto, yo también soy bastante maniático con los aires acondicionados y con las temperaturas bajas, así que a mí tampoco me cogieron en el canon ese. Un saludo. Supongo que habréis visto el vídeo. Bueno, esto es en un pleno del Ayuntamiento de Alicante, creo, que una concejala de Podemos levanta la mano y pide al alcalde que baje el aire acondicionado. Bueno, lo mejor es que os ponga el audio, porque aquí tampoco, la verdad, aporta nada el ver el vídeo. Con el audio basta para que sigáis la historia. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, pues con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Puede buscarlo pues en internet entonces, cuando quiera. No, reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. Vale. No, si en internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que esté en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se han sacado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor pues tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. Bueno, esto es como lo de las cervezas y las Coca-Colas. Algunas se quejan de que si una pareja pide una cerveza y una Coca-Cola, pues el camarero pone la cerveza al hombre y la Coca-Cola a la mujer, o la Fanta naranja, qué sé yo. Simplemente el camarero lo que hace es un cálculo heurístico, valiéndose de un estereotipo. Los hombres le piden, de promedio, más cerveza que las mujeres, así que cuando no se acuerda de quién pidió qué, o no lo especificaron, resuelve el problema así. Y las probabilidades de acertar son mayores, pero claro, no son totales. Evidentemente hay hombres que no beben cerveza y hay hombres que no les gusta el aire acondicionado alto. Vamos, algo parecido sucede más exactamente no solo con la cerveza y el aire acondicionado, sino con otras muchas cosas. A ver, los hombres suelen poner el aire acondicionado más alto que las mujeres, o más bajo, utilizando el termostato, es decir, fijan una temperatura más baja para que el aire funcione más fuerte y la temperatura baje. Eso por regla general estoy hablando. Eso se puede ver en las oficinas, por ejemplo. Pero no todos los hombres hacen eso. Yo, por ejemplo, trato de tenerlo apagado. Me quejo a veces. Bueno, me quejo. Os digo que aquí hace calor en mi estudio y que bueno, que a veces estoy a más de 30 grados. No penséis que estoy a disgusto. Bueno, cuando ya la cosa ya supera los 35 sí que empiezo a estar mal. Pero vamos, y en ese caso sí enciendo el aire acondicionado. Pero si no, yo a 30 grados estoy tan a gusto. Es decir, trato de tener el acondicionado apagado porque soy friolero. Tampoco pido cerveza, así que conmigo el camarero suele equivocarse. Y a veces sucede. ¿Significa eso que soy menos hombre? Pues no, significa que soy friolero y que no me gusta mucho la cerveza. Bien, pues algo tan elemental y tan fácil de entender es lo que la concejala esta de Podemos de Alicante no entiende. Bueno, o lo entiende, pero prefiere quejarse y culpar al machismo de todo. También de que el aire acondicionado está muy bajo o muy alto. Es decir, que el aire acondicionado está encendido. Bien, vamos ahora con Juan Carlos, que nos hace una reflexión sobre el distanciamiento social. Hola, buenas, Fernando. Quería hacer una reflexión y bueno, pedir tu opinión respecto a algo que dijo hace unos días Javier sobre el distanciamiento social. Él decía que
que si esto nos iba a cambiar de alguna manera y no íbamos a volver a acercarnos, porque decía que le chocaba mucho ver una entrevista de enero y que se tocaran los entrevistadores y tal, y le parecía sorprendente. Y ahora bien, yo mi reflexión es la siguiente: ¿no crees que hay un poco de hipocresía con esto del distanciamiento social? Vamos a ver, tú te montas en un avión, bien, y tienes al lado a un acompañante. Te montas en un autobús y tienes al lado un acompañante. Vas en el metro, igualmente, o en la Renfe. Bien, y luego te piden que haya un distanciamiento de 2 metros. Casi que te obligan en los sitios. No sé, ¿realmente no te parece un poco... no sé cómo decir, un poco hipócrita? Una chorrada. Porque, ¿por qué para unos sitios sí y para otros sitios no? ¿Por qué en unos sitios controlas el distanciamiento social y por qué en otros no? Te puedes sentar en una terraza al lado de uno prácticamente y estar rozándote con las manos. Bien, puede ser alguien de tu familia o puede ser un amigo que hace que no veas un mes. No sé, me parece bastante hipócrita todo esto. Yo lo digo porque lo sufro todos los días cuando voy al metro y tal, pues no me queda más remedio que sentarme al lado de una persona si quiero, o estar de pie al lado de una persona, incluso es más, en una barra que toca a otra persona. No sé, me parece un poco... Si quieres que haya distanciamiento y lo tienes vigilado en los comercios, ¿no debería de tenerlo vigilado en todos los sitios? Un saludo y enhorabuena por tu programa. Bueno, Juan Carlos, por esa razón los aviones están ahora medio vacíos, porque los evita la gente. Bueno, pasa con los trenes, pasa también con el metro. Subí yo en metro el otro día e iba muy poquita gente, la línea 3 del metro de Madrid, que suele ir hasta arriba. Vamos, para que en el transporte público o colectivo, si quieres llamarlo así, hubiese distanciamiento social, pues habría que reducir la capacidad de los trenes o de los aviones de tal manera que serían económicamente inviables. Así que hoy no queda otra que ponerse una mascarilla y evitar llevarse la mano a la cara. Y no solo inviables, tú te imaginas, habría cola en las bocas de metro para entrar. No llegaría nunca la gente a trabajar, pues el metro está pensado para ir lleno de gente. Podemos cerrar el metro, claro, y prohibir volar y prohibir cerrar los trenes. Bueno, eso sería casi peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En los transportes colectivos, que ya de por sí en algunos vas especialmente apiñado, caso del metro, que los trenes no se quedan cortos, bueno, pues y los aviones no digamos ya, especialmente los de las aerolíneas de bajo coste, ahí el distanciamiento social es muy complicado. Vamos, tanto que de aplicarse que estarían vacíos y no habría manera de operarlos. Así que y la única manera es ponerte tu mascarilla y eso, procurar tocar pocas cosas y si tocas algo no llevarte nunca la mano a la cara. En fin, observar esa es una excepción, obviamente. Una excepción dictada por el espacio de los transportes públicos que es muy pequeño. Bien, seguimos con Alejandro de Barcelona, que pregunta por una asociación que se acaba de constituir llamada Médicos por la Verdad. Te quería plantear un fenómeno muy curioso, que es una especie de completo vacío informativo, excepto en algún medio muy concreto, concretamente Intereconomía, respecto de una asociación, movimiento o colectivo autodenominado Médicos por la Verdad, que ha hecho la semana pasada una rueda de prensa en Madrid, que está manteniendo una posición muy crítica con el planteamiento de muchos gobiernos respecto de cómo combatir la pandemia. Incluso hacen un análisis que entiendo que ni tú ni yo vamos a entender porque no somos médicos, sobre la fiabilidad de los test PCR. Bueno, no sé si en conjunto con nuestro comentarista, con nuestro billetista, perdón por la alusión, Alejandro Pizarro, podríamos tener una perspectiva un poquito más enfocada de este colectivo que plantea cosas que a mí sinceramente me sorprenden mucho y no sé si realmente son profesionales dando una opinión, dando voz a otros profesionales,
o si realmente se trata de una especie de secta. Realmente estoy muy confundido al respecto. Un abrazo, como siempre, gracias por tus programas, que son imprescindibles para estar bien informado, y yo personalmente te sigo todos los días. Pues mira, Alejandro, la verdad es que no sé mucho de ellos. Vamos, leí una noticia hace unos días, no sé en qué periódico, creo que en el ABC, puede ser que la leyese, no lo recuerdo. Y por lo que pude leer, pues sueltan un disparate detrás de otro. Aseguran que la mascarilla no es útil para minimizar los contagios, lo cual no es cierto. También decían que la PCR no sirve para nada o que sirve para muy poco. Bueno, aquí tal y como explicó Andrea Martos hace un par de meses, la PCR es un procedimiento no completamente seguro, pero sí muy preciso. También arremetían contra la vacuna de la gripe, si mal no recuerdo, y la vinculaban al COVID. En fin, eso yo creo que ya directamente no merece ni comentario. Pero vamos, invito a Pizarro a que te lo explique con más detalle, si es que ha seguido este tema. Y bueno, ya que estoy en esto, pues que Andrea, que es bioquímica, lo comente. Que seguro que lo hace, como es tan buena divulgadora, lo hace de una manera breve y sencilla. Pero en fin, los tiempos convulsos y la incertidumbre, y tenemos mucho de ambos ahora mismo, son propensos a la irrupción de charlatanes de todo pelaje. Y a ver, si quieren decir que Neil Armstrong no pisó la luna, pues me parece bien, o que el mundo lo controlan los Illuminati, pues vale, nos reímos todos y otra cosa. Pero claro, aquí están jugando con la salud de la gente. Luego la cosa ya no es tan de risa. Bien, vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos habla de los rebrotes. Tras los confinamientos se eleva el número de casos, pues se eleva el número de contactos interpersonales no protegidos. Ahora bien, no ha rebrotado ni la masacre ni el colapso sanitario, y esto se debe a que la mayoría de las personas vulnerables se ha concienciado a fuego de que se juegan la vida en este envite, y a que la mayoría de la población toma alguna medida de protección, aunque en muchas ocasiones incompleta, mayor que la que tomaba previamente. Parte de la juventud, que no percibe el riesgo por falta de gravedad y mortalidad, parte de los veraneantes, hiperrelajados e hipersociables, y el porcentaje habitual de inconscientes, no suman entre todos como para volver a toda prisa al colapso del sistema sanitario, que es la única razón de peso que manejan los políticos para volver a los confinamientos masivos. Justo cuando más puede hacer la responsabilidad individual, más se le exige a la limitada capacidad pública acción y solución. Higiene, barrera y distancia. Y los políticos que insistan en seguir contando mal, mintiendo y parcheando desaguisados si así lo desean. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 4. Mañana, que será 5, estaré por aquí de vuelta. Espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.